Cuando el corazón pide paz. A todos nos ha pasado alguna vez. Cometimos un error, dijimos algo que no debimos, herimos a alguien, o simplemente no estuvimos cuando más nos necesitaban. Después vino el arrepentimiento, el nudo en la garganta, el peso en el pecho. Tuvimos el valor de pedir perdón, de reconocer lo que hicimos, y por un momento sentimos alivio. Pero cuando el silencio volvió, cuando las luces se apagaron y quedamos a solas con nosotros mismos, algo seguía ahí. Una voz en la cabeza que decía, no ha sido suficiente. Intentamos convencernos de que todo está bien. Pensamos, ya pedí perdón, ya hice lo correcto, ya debería sentirme en paz. Pero el alma no siempre se apaga con palabras. Hay heridas que tardan en entender que el perdón ya fue otorgado. Nos levantamos, seguimos con la rutina, pero cada cierto tiempo la mente nos lleva de vuelta a esa escena, al instante exacto donde quisiéramos haber actuado distinto. Y ahí, entre la culpa y el deseo de volver atrás, nace una lucha silenciosa. Lo más duro no es que los demás nos perdonen, sino aprender a perdonarnos nosotros mismos. Nos cuesta aceptar que, aunque lo hayamos hecho con buenas intenciones, nos equivocamos. Nos cuesta reconocer que el pasado no se puede cambiar, solo mirar con compasión. Y eso no es fácil, porque fuimos educados para ser duros con nosotros mismos, para medirnos por los errores, para sentir que debemos pagar por todo lo que hicimos mal. Con el tiempo, entendemos que la culpa no siempre es castigo, a veces es una señal. Nos recuerda que todavía nos importa, que no somos indiferentes al daño que causamos. Pero si la dejamos quedarse demasiado, se vuelve una carga. Empieza a hablarnos en voz baja. No mereces estar bien. Todavía no has pagado suficiente. No eres digno del perdón que te dieron. Y esas palabras en silencio terminan agotando el alma. Dios no quiere que vivamos así. No nos creó para vivir presos del pasado. En su palabra dice, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Y esa invitación no es solo para quien tiene problemas grandes, también es para quien se culpa por algo que ya dejó atrás. Él no pide que borremos el recuerdo, pide que soltemos el peso, porque mientras sigamos aferrados al «debí hacerlo mejor», no podremos recibir la paz que viene de creer que Él ya lo perdonó todo. El primer paso para soltar la culpa es entender que el perdón no siempre se siente, a veces solo se decide. Es mirar al cielo y decir, Señor, confío en que me has perdonado, aunque mi corazón todavía no lo sienta. Es volver a intentarlo, un día a la vez, hasta que el alma empiece a creer lo que la boca ya dijo. Y cuando eso pasa, cuando nos atrevemos a aceptar la gracia que se nos da sin merecerla, la culpa pierde fuerza y el alma empieza a sanar. Cuando el pasado no nos suelta, a veces creemos que el tiempo lo cura todo, pero hay recuerdos que no se van tan fácil. Pasa una semana, un mes, incluso años, y basta una conversación o un olor para que algo dentro de nosotros despierte y nos devuelva al mismo lugar del error. No importa cuánto hayamos crecido o cambiado. En segundos, la mente nos lleva al pasado y nos recuerda aquello que quisimos olvidar. Y entonces volvemos a sentir el mismo peso, la misma vergüenza, como si todo estuviera ocurriendo otra vez. Nos decimos, ya lo superé, pero cuando llega la noche y nos quedamos en silencio, la memoria empieza a proyectar lo que tanto queremos enterrar. Es como si el alma aún necesitara comprender algo. Y ahí, en medio de la calma, descubrimos que la culpa no se va porque no se trata solo de un recuerdo, sino de una emoción que aún busca reconciliación. Lo que no entendimos entonces, lo seguimos intentando entender ahora. Y en ese intento,
nos quedamos atrapados entre lo que fuimos y lo que deseamos ser. La culpa tiene una forma curiosa de actuar. No siempre aparece con tristeza. A veces se disfraza de cansancio, de irritación, de ese deseo de demostrar que ya somos diferentes. Nos exigimos más, tratamos de hacerlo todo bien, de no fallar nunca más. Pero en el fondo, no lo hacemos por amor, sino por miedo a volver a equivocarnos. Vivimos con la sensación de que tenemos que compensar algo, como si la vida nos debiera perdonar del todo, aunque ya lo haya hecho. Sin embargo, hay una verdad profunda que tarde o temprano comprendemos. Nadie puede avanzar mientras camina mirando hacia atrás. Lo que fue, ya fue. Y seguir recordándolo con dolor no lo cambia, solo nos roba el presente. Dios lo sabe. Por eso en Isaías 43:18 dice: No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. No porque el pasado no importe, sino porque Él no quiere que sigamos viviendo desde una herida que Él ya sanó. Si seguimos mirando atrás, terminamos ignorando lo que Dios está haciendo hoy. Soltar el pasado no significa olvidarlo, significa mirarlo con otros ojos. Aceptar que lo que hicimos ya no nos define, que no somos la misma persona que actuó en aquel momento. Hemos aprendido, hemos llorado, hemos pedido perdón, y eso también cuenta. Dios no ve solo lo que hicimos, ve lo que estamos dispuestos a cambiar. Y si Él nos mira con misericordia, ¿por qué nosotros seguimos mirándonos con condena? A veces pensamos que seguir culpándonos es una forma de demostrar que somos buenas personas. Pero no, la culpa eterna no es humildad, es castigo. La humildad verdadera está en reconocer que fallamos, sí, pero también en creer que merecemos volver a empezar. Porque quien se queda atado al error no permite que la gracia cumpla su propósito. Hay una escena que muchos de nosotros vivimos sin darnos cuenta. Caminamos con la cabeza agachada, con el corazón dividido entre lo que deseamos y lo que sentimos que no merecemos. Pero el amor de Dios no pide perfección, pide rendición. Cuando le decimos: Padre, ya no quiero cargar con esto, Él no responde con reproche, sino con ternura. Nos recuerda que su perdón no se gana, se recibe, y que si Él ya cerró el libro de nuestro error, nosotros no deberíamos seguir leyéndolo. Quizás aún queden cicatrices, pero eso no significa que la herida siga abierta. Cada vez que elegimos confiar en el perdón de Dios, una parte de la culpa se disuelve. No porque el recuerdo desaparezca, sino porque cambia de forma. Deja de doler y empieza a enseñar. Y entonces, cuando volvemos a mirar hacia atrás, ya no sentimos condena, sino agradecimiento por lo que aprendimos y por la oportunidad de ser diferentes. Porque sí, el pasado puede perseguirnos, pero también puede guiarnos. Todo depende de dónde pongamos el corazón, en lo que perdimos o en lo que estamos siendo transformados. Significa que la herida siga abierta. Cada vez que elegimos confiar en el perdón de Dios, una parte de la culpa se disuelve. No porque el recuerdo desaparezca, sino porque cambia de forma. Deja de doler y empieza a enseñar. Y entonces, cuando volvemos a mirar hacia atrás, ya no sentimos condena, sino gratitud por lo que aprendimos y por la oportunidad de ser diferentes. Porque sí, el pasado puede perseguirnos, pero también puede guiarnos. Todo depende de dónde pongamos el corazón, en lo que perdimos o en lo que estamos siendo transformados. Cuando el perdón llega, pero el alma no lo cree, hay un momento que casi todos vivimos después de pedir perdón. Ese instante donde las palabras ya se dijeron, las disculpas fueron aceptadas, las lágrimas se secaron, pero el alma no descansa. Por fuera todo parece resuelto,
pero por dentro sigue la duda. Nos preguntamos si realmente nos perdonaron, si en el fondo todavía nos guardan rencor, o si lo que hicimos dejó una marca imposible de borrar. Y es que a veces no sabemos recibir el perdón. Nos cuesta creer que alguien pueda liberarnos de algo que sentimos tan grande. En silencio pensamos, ¿y si no lo merezco? Y aunque la otra persona haya dicho, ya pasó, la mente insiste en decir, no, todavía no. Esa es una de las batallas más duras. Aceptar que el amor puede cubrir lo que nosotros no podemos reparar. Nos cuesta tanto creerlo porque llevamos años escuchando que todo tiene un precio. Nos enseñaron que los errores se pagan, que la paz se gana, que la confianza se construye y que, si fallamos, debemos trabajar el doble para recuperar lo perdido. Pero el perdón no funciona así. El perdón verdadero no se gana, se concede. No depende del mérito, sino de la misericordia. Y eso choca con nuestra forma humana de entender las cosas. A veces confundimos arrepentimiento con castigo. Pensamos que sentirnos mal por mucho tiempo es una forma de demostrar que realmente aprendimos. Pero el dolor no es el comprobante del cambio. Lo que prueba que crecimos no es cuánto sufrimos, sino cuánto nos transformamos después. El alma no sana con culpa, sana con conciencia y con ternura, porque nadie que vive golpeándose el corazón puede avanzar hacia la paz. Dios lo sabe, por eso su perdón es completo, no parcial. En su palabra dice, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados. Hebreos 8:12. Esa frase tiene una fuerza inmensa. Nunca más. Él no archiva tus errores en un rincón del cielo para recordártelos después. Él los borra, los disuelve en su amor, pero somos nosotros quienes insistimos en rescatarlos, en revivir lo que Él ya limpió. Hay algo que solemos olvidar. Cuando pedimos perdón, no solo liberamos al otro, también nos damos permiso para volver a respirar. Pero si seguimos castigándonos, cerramos esa puerta desde adentro. Es como si Dios nos dijera, hijo, hija, ya puedes descansar. Y nosotros respondiéramos, no todavía, déjame sufrir un poco más. No lo decimos con palabras, pero lo hacemos con actitudes, evitando reír, negándonos la calma, volviendo una y otra vez a lo que ya pasó. El alma no encuentra paz mientras crea que tiene que pagar una deuda que ya fue saldada. Y aquí está lo más hermoso. El perdón no borra la historia, la redime. Toma ese capítulo oscuro y lo convierte en enseñanza, en compasión, en empatía. Nos da la capacidad de entender al que también se equivoca, de mirar a los demás sin juzgar tanto, porque recordamos lo que se siente fallar. Cuando empezamos a mirar nuestros errores desde el amor de Dios, algo dentro cambia. Ya no los vemos como manchas que nos avergüenzan, sino como huellas que nos condujeron a su gracia. Y poco a poco el alma entiende que no tiene que merecer el perdón para recibirlo. Solo tiene que abrirse a él. Porque la verdadera sanación no llega cuando el otro nos dice, te perdono, sino cuando nosotros decimos, acepto ese perdón y también me perdono a mí. Es ahí cuando el corazón deja de pelear con la mente. Y en ese momento, por fin, la culpa empieza a soltar sus garras. Y aunque el proceso sea lento, Dios no se impacienta. Él sabe cuánto cuesta creer lo que no se siente. Por eso nos repite en silencio. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Isaías 55:8. Lo que para nosotros es una falta imperdonable, para Él es solo una oportunidad más para mostrarnos su amor. Así, cuando empezamos a creerle más a su voz que a nuestras culpas, el alma respira. Descubre que la vergüenza no tiene poder donde hay gracia. Y entonces entendemos que aceptar el perdón no es debilidad, es fe.
Fe en que somos más que nuestros errores y en que Dios, incluso con nuestras caídas, sigue escribiendo algo hermoso en nuestra historia. Cuando cuesta soltar lo que ya no se puede cambiar, hay momentos en los que el corazón entiende que ya pidió perdón, pero la mente no lo deja descansar. Seguimos repasando cada detalle, cada palabra, cada gesto que desearíamos borrar. Nos preguntamos una y otra vez, ¿cómo habría sido si hubiéramos actuado distinto? Y sin darnos cuenta, convertimos el pasado en una cárcel donde volvemos todos los días, como si al castigarnos encontráramos consuelo. Pero en realidad, ese castigo silencioso solo nos ata más. Porque no hay nada más agotador que luchar contra algo que ya pasó. Lo que duele no es el recuerdo, sino la manera en que seguimos mirando ese recuerdo. Cuando lo observamos desde la culpa, todo se tiñe de vergüenza. Cuando lo miramos desde el aprendizaje, comienza a tener sentido. No porque haya estado bien, sino porque nos dejó una lección que puede transformar nuestra vida. ¿Cuántas veces hemos dicho, si pudiera regresar el tiempo? Pero el tiempo no vuelve. Dios no nos permite regresar porque su plan no consiste en que repitamos, sino en que aprendamos. Él no quiere que vivamos pidiendo segundas oportunidades con la mente, sino que aprovechemos las nuevas que cada día nos da con la vida. Cada amanecer es su manera de decirnos, empieza otra vez, pero esta vez con sabiduría. Y eso es lo que muchas veces olvidamos. Pensamos que el pasado es un enemigo, cuando en realidad puede ser nuestro maestro. Lo que hicimos mal no define quiénes somos hoy. Solo nos recuerda quiénes fuimos antes de entender lo que ahora comprendemos. Cada error tiene una semilla de crecimiento escondida. Y aunque al principio solo veamos ruina, Dios usa incluso nuestras caídas para enseñarnos a levantarnos de otra forma. El problema es que solemos mirar el error como un final, cuando en realidad fue solo una lección disfrazada. Si dejamos que la culpa nos gobierne, esa historia queda congelada. Pero si dejamos que Dios entre en ella, la redime. Lo que antes dolía, ahora enseña. Lo que antes avergonzaba, ahora inspira. Lo que antes nos hundía, ahora nos impulsa. No se trata de justificar el pasado, sino de reconciliarnos con él, de dejar de pelear con lo que ya no tiene remedio y empezar a vivir con lo que sí podemos construir hoy. En Eclesiastés 7:10 se nos recuerda: nunca digas, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Dios no quiere que vivamos mirando hacia atrás con tristeza, sino hacia adelante con propósito. Hay un momento clave en el camino del perdón personal, cuando aceptamos que ya no podemos cambiar lo que fue, pero sí podemos cambiar la forma en que vivimos con ello. Y ahí, justo en ese instante, el alma empieza a liberarse. Porque cuando dejamos de resistirnos a lo que ya pasó, la paz encuentra espacio para entrar. Soltar no significa olvidar, significa dejar de cargar, significa mirar atrás sin miedo, sin rabia, sin dolor, y poder decir, ya aprendí, ya entendí, ya puedo seguir. Y eso no se logra de golpe, se logra un día a la vez, cada vez que elegimos recordar sin castigarnos. Cada vez que en lugar de preguntarnos, ¿por qué hice eso?, elegimos decir, ¿qué puedo hacer ahora para ser mejor? Dios no está esperando que volvamos al pasado a reparar lo que no tiene arreglo. Está esperando que usemos lo aprendido para no repetirlo. Y cuando hacemos eso, la culpa pierde su poder. Porque el propósito del perdón no es borrar la memoria, sino transformar el corazón. Quizás nunca olvidemos lo que hicimos o lo que nos hicieron, pero llegará un día en el que podremos recordarlo sin dolor. Un día en el que ese pensamiento que antes pesaba
se convierta en gratitud por la oportunidad de haber cambiado. Y cuando eso pase, sabremos que el perdón ya no solo fue concedido, sino vivido. Aprender a hablarnos con compasión. Después de un error, lo más difícil no siempre es enfrentarse a los demás, sino enfrentarse a uno mismo. Hay pensamientos que duelen más que cualquier juicio ajeno, frases que repetimos en silencio como castigo. No sirvo para nada. Siempre hago lo mismo. Ya no merezco nada bueno. Y sin darnos cuenta, nos convertimos en nuestros peores enemigos. Nos cuesta hablarnos con cariño porque crecimos creyendo que ser duros con nosotros era la forma de corregirnos. Que si nos castigábamos lo suficiente, algún día dejaríamos de fallar. Pero lo único que logramos es vivir en guerra con el alma. Nos exigimos sin descanso, nos señalamos por dentro, y cuando llega el perdón, no sabemos recibirlo. Porque una parte de nosotros sigue convencida de que no lo merece. Sin embargo, Dios nunca nos habló con dureza. Jesús no vino al mundo a humillar a los que se equivocaron, sino a levantarles el rostro. Cuando se acercó a la mujer que iban a apedrear, no le recordó su error, le ofreció una salida. Ni yo te condeno, vete y no peques más. Juan 8:11. Esas palabras no solo la liberaron de la condena de los demás, también le devolvieron la dignidad. Porque cuando Dios habla, no destruye, restaura. Y eso es algo que necesitamos aprender también con nosotros. Si queremos dejar de vivir bajo la culpa, tenemos que cambiar la manera en que nos hablamos. Tenemos que reemplazar la voz que nos acusa por una voz que comprende. No se trata de justificar los errores, sino de tratarnos con la misma misericordia con la que Dios nos mira. Cada vez que nuestra mente quiera castigarnos, podemos recordarnos: fallé, sí, pero también estoy aprendiendo. A veces no nos damos cuenta, pero las palabras que usamos con nosotros son semillas. Si siempre nos decimos que no servimos, esa idea echa raíz. Si nos recordamos que Dios sigue obrando, florece la esperanza. Por eso es tan importante vigilar el diálogo interno. Hablarte con amor no es debilidad, es obediencia. Porque si Dios te perdonó, no tienes derecho a seguir condenándote. Cuando aprendemos a hablarnos con ternura, la culpa empieza a perder fuerza. El alma, que antes se encogía ante cada pensamiento, comienza a respirar. La mente deja de pelear con el pasado y empieza a acompañar el presente. Y poco a poco entendemos que la voz de Dios suena más a consuelo que a reproche. Tal vez nos tome tiempo cambiar esa costumbre de juzgarnos, pero cada vez que elegimos la compasión sobre la culpa, estamos sanando. Cada vez que decimos, ya fue suficiente, una parte del corazón se libera. Y en ese espacio, donde antes había castigo, empieza a crecer la paz. Porque al final no se trata de olvidar lo que hicimos, sino de aprender a vernos con los ojos de quien nos creó, con paciencia, con amor, con propósito. El arte de hacer las paces con uno mismo. Continuación. Hay algo que a muchos nos cuesta aceptar, que podemos ser perdonados y seguir siendo imperfectos. Creemos que si Dios nos perdonó, ya no deberíamos fallar más. Pero la vida no funciona así. Todos seguimos aprendiendo. Hay días en que reaccionamos mal, hablamos sin pensar, prometemos calma y terminamos diciendo algo que no queríamos. Y entonces vuelve esa sensación de fracaso. Otra vez lo hice. Pero en realidad no estamos cayendo, estamos practicando. Nadie aprende a ser mejor sin tropezar varias veces en el mismo lugar. Pasa en la familia, por ejemplo. Discutimos con alguien que amamos y, después de pedir perdón, juramos no volver a levantar la voz. Sin embargo, la rutina, el cansancio, los malentendidos hacen que un día volvamos a hacerlo.
y de inmediato aparece la culpa, ese pensamiento que dice, ¿de qué sirvió todo lo que dije antes? Pero si observamos con sinceridad, notaremos algo diferente. Tal vez ahora nos duele más herir que tener razón. Tal vez antes discutíamos sin pensar, y ahora, aunque todavía nos cuesta, pedimos perdón con más humildad. Eso también es crecimiento. O cuando recordamos a alguien que ya no está, pensamos en lo que no dijimos, en las veces que fuimos duros, en los momentos que dejamos pasar, y nos atormenta imaginar que podríamos haber hecho más. Pero quedarse ahí es injusto. No podemos cambiar lo que fue, pero sí podemos honrar lo que sentimos. Quizás no dimos todo en su momento, pero podemos hacerlo hoy con otros, con los que aún caminan a nuestro lado. La vida siempre ofrece nuevas oportunidades para reparar desde el amor, aunque no sea con la misma persona. También está esa culpa que aparece cuando no logramos todo lo que esperábamos, cuando nos exigimos tanto que olvidamos ser humanos. Debería haber sido más fuerte, no debí rendirme tan rápido, tenía que hacerlo mejor. Nos olvidamos de que el cansancio también es parte del camino, que no estamos fallando por sentirnos agotados, sino demostrando que hemos dado mucho. Dios no nos mide por cuánto aguantamos, sino por la disposición con la que seguimos intentándolo. Hay quienes cargan culpas que vienen de la infancia, palabras que escucharon, promesas que no pudieron cumplir, decisiones que tomaron demasiado jóvenes. A veces vivimos castigándonos por cosas que hicimos sin tener la madurez que hoy tenemos. Pero el pasado no se corrige con remordimiento, se sana con comprensión. Si hoy entendemos lo que antes no veíamos, eso ya es parte del perdón. El aprendizaje también es una forma de redención. Y sí, habrá días en que el corazón nos diga, ya sané, y otros en los que parezca que todo volvió. Es normal, el alma no olvida de un día para otro, pero en esos momentos podemos detenernos y decir, ya no soy la persona que actúa así. Hoy tengo más conciencia, más calma, más fe. Esa frase, dicha desde el corazón, vale más que cualquier autoexigencia. Es la forma más sencilla de reconocer que seguimos creciendo. Hacer las paces con uno mismo también es aprender a descansar, no solo físicamente, sino en el alma. Darnos permiso de no tener respuestas, de no estar bien todos los días. Porque a veces la culpa no viene por lo que hicimos, sino por no ser quienes creíamos que debíamos ser. Nos frustramos por no poder mantenerlo todo en equilibrio, por no cumplir con todas las expectativas. Pero la vida no se trata de cumplir, sino de aprender. Y Dios lo sabe. Por eso su amor no se basa en nuestros logros, sino en nuestra entrega. Cuando entendemos eso, el corazón empieza a respirar distinto. Ya no sentimos que tenemos que ganarnos el derecho de estar en paz. Simplemente la recibimos. Descubrimos que la calma no llega cuando todo está perfecto, sino cuando aceptamos que incluso con nuestras imperfecciones, seguimos siendo valiosos. Y entonces empezamos a ver las cosas de otra forma. Miramos al pasado, y en lugar de sentir vergüenza, sentimos ternura. Recordamos aquel error y pensamos, no lo sabía hacer mejor, pero ahora lo entiendo. Esa comprensión transforma la herida en sabiduría. Y cuando llega a ese punto, ya no es necesario seguir castigándonos, porque el alma aprendió la lección más importante. Que perdonarse no es olvidar lo que hicimos, sino recordar sin dolor quiénes éramos, cuando aún no sabíamos amar como ahora. Dios no quiere que vivamos en una batalla constante con nosotros mismos. Quiere que aprendamos a tratarnos con la misma misericordia con la que Él nos trata. Porque solo cuando nos reconciliamos con nuestro pasado, con nuestras caídas y con nuestras partes rotas,
podemos mirar hacia adelante sin miedo. Si este mensaje te hizo pensar en todo lo que ya has superado, compártelo con alguien que aún está aprendiendo a perdonarse. Y cuéntame, ¿qué sientes después de escuchar esto? Gracias por quedarte hasta el final. Te espero en la siguiente reflexión.